Bueno, pero Ahora sí. muy bien. Bueno, buenas tardes para todos los que están presentes. Mi nombre es Pablo Russo. Como verán, soy el encargado de editar el teórico que están mirando en este momento en su placa, que es el de rebasados, reciclados y reparaciones de prótesis dentales. Y bueno, es un teórico importante debido a que conjuga muchas maniobras que tal vez sean las que desempeñen de forma más eh, asidua en la clínica diaria, cuando los pacientes tal vez concurran con un problema puntual para darle la solución de la forma más veloz, rápida y ergonómica posible. ¿Tá? ¿A qué les suena la palabra, alguna de estas palabras? Un reciclado, un rebasado, una reparación, ¿alguno sabe? O no los veo, esto es horrible de no verlos, no sé ni cuántos son, ni si están mirándome a alguien. Pero bueno, en todo caso, de más está decir que en cualquier momento de la presentación, si ustedes tienen alguna duda, si surge alguna duda en algún proceder o lo que fuera, me paran, abren el micrófono, eh, y bueno, se vuelve a explicar. O bueno, si de repente prefieren escribir por el chat, tal vez Germán pueda contestar allí, o si es una duda que se repite, me frena él y la hacemos colectiva. ¿Tá? Más o menos a forma de resumen, las cosas que vamos a ver en este teórico, es, bueno, justamente cómo deviene la utilización de un juego de prótesis, ya sea completa o parcial o esquelética o lo que fuere, en la vida de un paciente, y que como tantas veces vieron, va de la mano con un correcto control de mantenimiento, pues de lo contrario podemos tener o llegar a tener un problema frente al cual estas maniobras nos van a ayudar para poder soslayarlo. Entonces vamos a ver lo que son los rebasados, las reparaciones, un repaso de lo que es la importancia del equilibrio muscular, articular y la episografía analítica, lo que involucra el cambio de base, las prótesis de transición y las prótesis de urgencia. ¿Tá? Entonces, como introducción, ustedes bien saben que una prótesis es un artificio que se coloca en el medio oral y que no funciona por arte de magia, así porque sí, ¿no? Una vez que he hecho un correcto diagnóstico de situación y resolvimos, yo qué sé, hacer una prótesis total o parcial o implanto asistida o la que consideraron oportuno, nada dura eternamente, debe de acompañarse de un correcto control de mantenimiento para que justamente se eviten patologías mayores a lo largo del tiempo, que a veces se desarrollan y como discurren de forma crónica, el paciente no las detecta, no concurre justamente a consultar, y a veces se generan problemas un poco más difíciles de resolver. Entonces, en estas algunas fotografías que les puse, hay como un popurrí de cosas que pueden haber sucedido, y no todos los maxilares son iguales, como verán. Hay algunas cosas que saltan a la vista que este, no cierran mucho, ¿no? No tengo indicador, no sé si ven la flecha acá, ¿la ven? Sí, se ve. Está. Acá, mirando una prótesis, ay, se me fue. Mirando una prótesis a veces nos cuenta alguna historia, ¿no? De por dónde anduvo. Y bueno, agudizando un poquito el ojo, ven que los colores de los acrílicos no son iguales, y que este diente tal vez está un poco palatinizado, y que acá este color está más oscuro, y que este color rosado no es el mismo que este. O sea, esta prótesis no es la original. Tuvo sus modificaciones. Acá si ven un gancho que está metido en acrílico, o sea que primeramente había una pieza dental que luego fue extraída y fue agregada. O sea, hay formas de hacer esto para que quede correcto y bueno, que pase lo más desapercibido posible para prolongar el servicio de una prótesis. Este, y muchas veces sabemos que los pacientes tal vez recurren a mecanismos más rápidos, por así decirlo, pero a veces no son los mejores, empezando propiamente por el paciente que incumple tal vez con un control que estaba pautado. Les traje esta fotografía también porque cuando vino el paciente me llamó muchísimo la atención. No sé si ven algo acá medio raro en este gancho. No sé si lo ven. Sí, ¿Se dan como una cuenta? cobertura negra. El paciente, ¿qué hizo? La prótesis perdió retención, entonces agarró un cable, ¿tá? Le sacó el cobre y el forro del cable lo pasó por acá para que apretara más contra el diente, ¿no? Y llegara al ecuador.
Entonces el ingenio de los pacientes a veces nos sorprenden, pero es justamente maniobras que, en este ejemplo medio gracioso lo traigo a colación, porque el paciente muchas veces busca, con tal de no concurrir a una clínica o a algún consultorio o a un mutualista, de salir de paso con cosas rápidas que a veces generan a posterior problemas un poco más importantes. ¿Tá? En estas dos radiografías, que son de dos pacientes diferentes, pero bueno, muestran un poco la misma idea. Ustedes saben que una vez que los dientes se extraen, ¿no? El proceso de reabsorción ósea es irreversible. Y son dos casos extremos, ¿no? Donde prácticamente en ambos, pero en esta tomografía es más visible todavía porque se ven los cortes, ¿no? Prácticamente tenemos la basal mandibular, o sea, no hay proceso alveolar en estos pacientes. ¿Y qué hacemos acá? ¿Qué se les ocurre que podemos poner en este paciente cuando ustedes tienen esta situación? ¿Alguno? ¿O qué nos puede pasar, por ejemplo, en este paciente? Si yo le coloco una prótesis completa convencional, ¿no? ¿Qué puede pasar acá que le llame la atención? Que yo ya con esta tomografía puedo estar sabiendo de antemano que el paciente puede padecer o Que puede experimentar, pues. llegar a doler por la presión, por donde ¿En está el dónde? conducto mentoniano. Exacto, acá se ve clarito, ven estas dos marcas blancas, ¿no? Que son como ductos, que se ven y acá tienen como una pequeña saliencia. La saliencia muestra o esquematiza el bucle del mentoniano y prácticamente está por debajo de la mucosa, ¿no? Entonces, al apoyar la prótesis acá tal vez moleste. Bueno, de repente tengamos que pensar en otro tipo de prótesis, que en este paciente, aunque sea implanto asistida, tal vez también tenga sus complejidades, ¿verdad? Entonces, También puede pasar que no tenga buena retención la prótesis, y porque va a quedar muy llanita, digamos, y ahí con la lengua la puede sacar fácil. bueno, sin duda que es un desafío lograr retención en esos casos, ¿verdad? Por eso es importante hacer, como ya lo han visto a lo largo de los teóricos, un correcto diagnóstico de situación. Cuando ustedes ven un paciente con una reabsorción extrema, con este caso, o incluso con maxilares que tienen hasta anatomía invertida, y bueno, de antemano ustedes, a veces hablando de las expectativas del paciente, de los perfiles y de qué espera el paciente de tu rehabilitación, bueno, me mandaron contigo porque sos el mejor y me atendiste a mi suegra y anduvo bárbara. Y bueno, todos los pacientes son individuales, es un mundo aparte. Cuando detectamos estos problemas eventuales o estas situaciones, mejor dicho, de los rebordes óseos que complejizan y que justamente marcan un desenlace medio complejo, bueno, por lo menos hay que comunicárselo al paciente que el panorama no es tan claro, ¿verdad? O que, bueno, tienes un pronóstico reservado. ¿Sí? Lograr retención, como cuando tenés maxilares más voluminosos, lógico, no vas a poder, pero sí tal vez estabilidad. No es lo mismo esta situación en un paciente de 80, Sofía creo que fue la que intervino, que en un paciente de 40, ¿no? Entonces todo suma, ¿sí? Simplemente lo traje a colación como resumen, de que todas las cosas que han visto en cada una de los teóricos que van a ver, tratamos de que de unirlos para entrar a concatenar conceptos. ¿Tá? Bueno, entonces la primera reparación de la cual vamos a hacer mención es el rebasado, que se define como un procedimiento, como tienen ahí, mediante el cual se procura recuperar la relación de contacto y ajuste preciso a la anatomía de los tejidos subyacentes de la superficie basal, mediante la adición de un material que formará parte de ella. ¿Qué quiere decir esto? Tras colocar una prótesis, muchas veces lo que sucede es que la parte interna de esa prótesis, conforme pasan los años, pierde relación con el reborde, porque el reborde continúa su reabsorción y la parte interna de esa superficie basal se mantiene inalterada. Entonces, al correr el tiempo, si hay una gran reabsorción, o yo qué sé, si la prótesis fue hecha relativamente próxima a extracciones, donde la reabsorción posterior es mayor, bueno, de repente en corto tiempo hay una disrelación, y eso lo van a ver mejor en el teórico de inmediata, pero ya les voy adelantando un poquito.
hay una disrelación entre la futura base, la base protésica de acrílico y donde queda el reborde. Entonces esas discrepancias las corregimos con esta maniobra que consta mediante distintas técnicas y situaciones, de colocar materiales en la parte interna de la prótesis para recuperar el contacto con el terreno. Básicamente es eso lo que quiere decir esta definición. ¿Cómo se hace? ¿Así nomás? Por supuesto de que no. Se tienen que tener en cuenta las condiciones del antagonista, de la ubicación de la prótesis en el espacio, los planos, la estética, las relaciones intermaxilares todas, ¿verdad? Para justamente no introducir errores a de repente otra prótesis que está en función, o no arrastrar errores a una situación en la cual la dimensión vertical estaba correctamente restaurada, etc. Entonces, básicamente, como lo adelantaba en las primeras diapositivas, tras la colocación de una prótesis, hay dos caminos cuando el tiempo sucede, después de que está el alta del paciente, pues sos fascinado, pasa el tiempo, los meses, los años, ¿sí? Y pueden darse dos situaciones, o que el paciente correctamente concurra a un control de mantenimiento y se detecte un problema de forma anticipada y tal vez con una maniobra como un rebasado se prolongue el servicio de esa prótesis sin tener la necesidad de hacer una nueva, o que lo que generalmente pasa, que el paciente hasta que las papas queman no valga al consultorio, ¿sí? Y que se dan distintas situaciones en las cuales la prótesis se vuelve inestable o cambian los contactos oclusales, y se genera inflamación en el tejido subyacente que provoca zonas de isquemia y posteriormente reabsorción radicular, reabsorción ósea. RRR es reabsorción del reborde residual. ¿Sí? De vuelta, si no entienden, me frena. En esta foto, ¿qué es lo que ven que le llame la atención? Que aparte está marcado con las flechas, pero a ver si se entiende lo que quise exponer con las fotos. ¿Nadie? Ahí están las bridas marcadas. Están las bridas marcadas, muy bien. ¿Qué más? Y la zona de post-damming, ¿puede ser? La zona del post-damming, ¿qué ves? ¿Qué te llama la atención? El aumento ese. El rebasado. Hay como mucho material, ¿no? Mauricio. Sí. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué te quiere decir ese material que colocamos en esa maniobra? Que puede ser que la prótesis inicial haya quedado desadaptada y el rebasado quedó de esa altura después. Acá no se hizo rebasado, acá lo que se está haciendo, pero básicamente es eso. Aquí lo que quiero ilustrar con estas fotografías, que de paso quiero mencionar que muchas de las fotos que van a ver son seguidas por compañeros, alguno de ellos ya no está, así que las atesoramos mucho. Agradecerle ellos saben quiénes son, no tengo por qué mencionarlo, porque es lo que permite que a ustedes se les muestre junto con alguna fotografía más nueva, los distintos tipos de técnicas que tenemos para soslayar estos problemas. Esto lo que es una prótesis terminada en la cual se colocó alginato, y lo que se hizo es lo que denominamos habitualmente control de asentamiento, para ver justamente cómo está esa base respecto al terreno. Entonces lo que nos llama la atención acá es justamente el espesor de alginato en esta zona. Quiere decir que el paladar del paciente, hablando groseramente, está acá y la prótesis está acá abajo. O sea, falta rellenar todo esto, al mismo tiempo que hay una zona de sobrecompresión en esta tuberosidad y las bridas que no estaban marcadas en la prótesis inicial. Entonces, esta maniobra con el alginato nos hace dar cuenta de que de repente acá esta bolsa no estaba abarcada, tengo que recuperar esta relación de asentamiento, tengo que escotar esta brida, entonces me van guía acá en la zona del canino. También tengo una zona de sobrecompresión. ¿Por qué decimos que esto es una zona de sobrecompresión? A ver si alguien se da cuenta. Porque si hay tanto espesor de alginato en el resto, y ahí no significa que hay como un... Acá se ve el acrílico, entonces no permite que se deponga ningún tipo de espesor del material que estoy haciendo en la maniobra. Entonces toca esta zona y esta zona antes que el resto. A eso le llamamos sobrecompresión. Entonces, lógicamente, inestabiliza la base. Pero son cosas que van a ir viendo en varios lados y tienen que ir uniendo.
Bien, entonces, ¿en qué situaciones están indicados los rebasados? En prótesis que tienen faltas de retención y soporte, para corregir defectos en relación al soporte cuando hay una buena oclusión central, tanto en prótesis recién realizadas, ¿tá? Cuando, por ejemplo, pasa mucho tiempo desde la impresión, nos ha pasado a más de uno con esto de la pandemia, que tomamos alguna impresión y después continuamos con la prótesis, y cuando fuimos a instalar, tal vez no tenía la misma retención que cuando la tomamos, ¿verdad? Eso puede pasar, o en prótesis ya en uso, o viejas, como se puede dominar, cuando, por ejemplo, hay una incapacidad psicológica de adaptación. ¿Qué queremos decir con esto? Hay mucha gente, sobre todo pacientes añosos, que tal vez resolvamos no someterlos a la adaptación de un nuevo artificio cuando están cómodos con lo que utilizan. Entonces resolvemos a veces mejorar la situación del aparato que tienen con alguna maniobra de rebasado, de remarginado, como las que van a ver, ¿sí? Entonces la aceptación de algo que ya el paciente acepta como propio es mayor que un artificio nuevo, por más que el nuevo de repente sea más brillante y esté más lisito y lo que fuera. ¿Ah? Como alternativa hay la construcción de una prótesis nueva cuando hay motivos económicos de por medio, que eso es relativo, porque a veces cuando se necesitan más frecuentemente varias maniobras de reparación, bueno, tal vez salga lo mismo que una prótesis nueva, pero bueno, básicamente esa es la balanza que siempre tenemos que evaluar también. En pacientes de edad avanzada, como comentaba, o en pacientes que están institucionalizados, cuando tenemos que hacer alguna atención en domicilio, en residenciales, en hospitales, en psiquiátricos. Va mucho de la mano también con algunas de las cosas que tal vez vieron en el teórico de prótesis simplificada. En prótesis total inmediata, que esto lo van a ver mejor en dos teóricos, ¿tá? A los 3 o 6 meses, justamente por la gran discrepancia que a veces sucede, dependiendo de la situación inicial, cuando dista tiempo y hay un gran cambio volumétrico en el reborde de asiento, y cuando tenemos para tratar diversas patologías paraprostodóncicas. ¿Vamos bien, chiquilines? Sí. ¿Sí? Bien. En cuanto a la clasificación, hay diversas clasificaciones según, por ejemplo, su finalidad en rebasados terapéuticos o rehabilitadores, el tiempo de permanencia en boca, en temporarios o permanentes, según las etapas que requiera su realización, en rebasados clínicos o directos, o clínicos más laboratorios o indirectos, y según la superficie que abarcan, en totales o parciales, que también reciben la denominación de remarginados. ¿Tá? En estas dos fotografías vemos, podemos decir que, por ejemplo, este es un rebasado desde el punto de vista de esta clasificación temporario, porque es acondicionador del tejido, lo que se ve acá, para tratar una patología paraprostodóncica. Ven acá Godiva, seguramente acá este paciente tenga una hiperplasia papilar o estomatitis de grado 3, ¿tá? Junto con un acortamiento del flanco, que también de repente acá había una hiperplasia marginal. Esta es una impresión de un caso que van a ver más adelante, que es múltiple, ¿tá? Y es un rebasado definitivo, ¿tá? Rehabilitador, es permanente, es clínico de laboratorio y total. Entonces, de esa manera lo pueden categorizar según las clasificaciones que acabo de mencionar. ¿Se entiende? Bueno, los requisitos para realizar un rebasado es que la oclusión esté estable y en relación central, es decir, que coincidan la relación céntrica con la oclusión máxima, ¿tá? Y que esté ajena de problemas articulares y neuromusculares. Eso a veces requiere de cierto entrenamiento, o a veces es la maniobra en sí que se quiere realizar para generar equilibrio, una ortofunción articular y muscular. Que haya equilibrio muscular en relación a los tejidos paraprostodóncicos, es decir, una correcta extensión de las bases. Muchas veces también nos ayudamos de la episografía analítica, que si recuerdan, era justamente las maniobras que nos permitían analizar la relación de la prótesis con los tejidos paraprostodóncicos, ¿tá? Y que existe una correcta dimensión vertical oclusal, que en ocasiones podemos corregir el plano de orientación con esta maniobra. Como si lo que tenemos es una prótesis que, por ejemplo, se intruyó porque, supongamos una prótesis superior que perdió mucho reborde, entonces la prótesis termina hundiéndose más, porque, salvo el paladar, en los rebordes, ¿no?, se hunde, ¿sí? Entonces el plano subió. Si yo le agrego con un material rebasado, vuelvo, hago las dos cosas. Recupero la relación de la base y a su vez
puedo bajar el plano. Es a eso con lo que se refiere de la dimensión vertical de oclusión. Que si es correcta la mantenemos, pero que si no, muchas veces con esta misma maniobra podemos modificarla siempre que sea a beneficencia del tratamiento en sí. Signos y síntomas que nos contribuyen al diagnóstico. Bueno, inestabilidad de las bases, es decir, maniobras en las cuales evaluamos el soporte, ¿no? Haciendo movimientos alternados en ambos extremos de una prótesis, a un lado y del otro, y ver cómo se comporta, falta de retención, que el paciente relate dolor o molestia, o problemas al masticar, que ha cambiado su estética de un tiempo a esta parte, que sienta que la mandíbula está en una posición más adelantada, lo que se denomina un falso prognatismo, cuando se pierden sobre todo las relaciones intermaxilares, y se produce un adelantamiento de la mandíbula para compensar esa falta de centricidad, y cuando dista un tiempo grande de uso de una misma prótesis. Aquellos pacientes que nos dicen, esta prótesis nunca me dio problema, hace 30 años que la tengo, y alguna cosita debe haber cambiado, por lo menos desgaste de las superficies oclusales, ¿verdad? Bueno, entonces los procedimientos clínicos que podemos amparar son la técnica de impresión con recorte muscular, que puede ser a boca abierta o a boca cerrada, la técnica de impresión funcional o ambulatoria de Javid y Bowman, y la técnica directa, que también es la que se hace en una sesión clínica o también se denomina forrado. La técnica de impresión con recorte muscular a presión de mordida consta de, primeramente, como ya mencionamos, una evaluación oclusal, en la cual evaluamos el espacio libre, los planos, la dimensión vertical, la coincidencia de relación céntrica con oclusión máxima, de entrenar al paciente, del control de la extensión de la base, tanto funcional como por Godiva, como por episografía, perdón, la evaluación y corrección de las zonas de alivio a través de perforaciones, eliminar las zonas retentivas y la realización de un bisel y asperizar el acrílico para unir el nuevo. Esto lo vamos a ir viendo con las fotografías de los casos que vemos más adelante. Entonces, eso que decía topes de Godiva, que me engañó el inconsciente y lo mencioné cuando estaba leyendo, esta primera fotografía es un caso que tiene muchos años, que es de docentes que ya no forman parte de la cátedra, pero que muestran que tanto con cera de sellado, por ejemplo, o como con Godiva, o en este caso con silicona, materiales de bajo índice de corrimiento, es que recuperamos la relación del borde periférico cuando está perdida, y muchas veces la utilización de topes de Godiva lo que hacen es justamente actuar como tutores de cuánto yo quiero agregar en la base de la prótesis. Esta fotografía en realidad lo que muestra, o lo que queremos mostrar, es que esto tiene muchos años, como les decíamos, y el tope de Godiva acá no estará indicado por la zona con la cual contactaría. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué modificamos esto y preferimos ahora hacer 4, ¿no? 2 de un lado y 2 del otro para estabilizar y sacar este tope de Godiva de esta zona? ¿Qué elemento noble tenemos por acá? La papila incisiva, que es la emergencia del caso palatino. Ahí está, muy bien. Y duele, ¿no? Porque le ponemos un tope acá al paciente y de repente no lo ven en el momento y le duele la prótesis luego. Me duele acá, atrás del paladar, atrás, como si estuviera atrás de la paleta, me duele algo, y es por la presión, porque esa zona, obviamente, en cuanto por lo que tiene debajo, tiene una sensibilidad diferente. Todos los parámetros de toma de impresión, por ejemplo, que es lo que hacen muchas veces cuando hacen un rebasado total, forman parte de lo que ya vieron del teórico de impresiones, ¿no? La misma técnica y los mismos conceptos, por eso manejamos acá las perforaciones, para evitar el confinamiento, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que vemos, justamente, el control de las áreas retentivas, las eliminamos previo a hacer el rebasado, la correcta evaluación de las relaciones intermaxilares, eliminar los flancos gruesos o las zonas de elementos nobles como el agujero mentoniano. Entonces, en este caso, por ejemplo, reúne un poco de todo lo que hablamos, un resumen de básicamente lo que vamos a precisar para trabajar. El caso de esta prótesis, si ustedes ven, tiene un flanco que está más corto, filoso y finito, ¿sí? Y lo primero que se hizo en este caso fue un control de asentamiento para valorar justamente cómo se apoyaba esa prótesis, y acá, ¿qué es lo que ven? ¿Qué les llama la atención acá?
sobrecompresión a nivel de las La arrugas. sobrecompresión, muy bien. Entonces, previo a hacer el rebasado, voy a darle más lugar en esta zona que ya de por sí me contacta. Entonces, lo primero que voy a hacer es desgastar acá en esta zona de sobrecompresión. Acá estaba grueso, lo desgastaron. ¿Tá? Se procedió a hacer todo el sellado periférico en las zonas que lo requerían, que era esta bolsa y todo este flanco aquí, hasta la bolsa del otro lado. Y en el caso del inferior, toda la extensión del borde periférico, siempre a presión de mordida, toma de impresión, perforaciones para evitar confinamiento, ¿tá? Las impresiones de ambas prótesis. ¿Tá? Acá quedó un poquito sobrecomprimido, pero bueno. En la superior no, quedó perfecta. Acá es todo lo mismo que como las maniobras que realizan para tomar una impresión definitiva, ¿verdad? O sea, que la prótesis que porta el paciente la transformamos eliminando las zonas retentivas, ¿no? Igual que si fuera una cubeta, lo único que como tenemos dientes, tenemos que hacerlo las maniobras todas iguales, pero a presión de mordida. Luego esto va a lo que es la puesta al mufla. ¿Alguno sabe lo que es una mufla? ¿Vio una mufla? ¿Vio videos de mufla? Esto, Un de metal que se llena de yeso y esto es un modelo, el modelo inferior, supongamos, ¿tá? De un lado, que es la base, acá estaba en contacto con esto, ¿sí? Y lo que no vemos en esta foto son los dientes que están apoyados en la mesa, que en este caso están las marcas de los dientes acá, ¿sí? Esto es lo que se llama núcleo duro, es lo que posiciona la prótesis dentro de esa caja de metal. Entonces, cuando se elimina la godiva y la silicona, lo que queda es un espacio, ¿tá? En el cual se va a cargar acrílico y se va a completar en esa caja que luego se cierra, difunde el material por la presión y se cuece y se integra a la base protésica, ¿tá? Es una cámara de moldeo, ¿tá? Lo que queremos ilustrar acá es, ven acá en esta portecita cómo quedó un espacio después de retirada. ¿Se acuerdan que esta prótesis era esta? ¿Ah? Esta godiva acá y esta acá. Entonces después cuando se procesó en la mufla, luego de retirada, ven que acá este fue el espacio que estaba ocupado por la godiva, el mismo que acá. ¿Tá? Lo ven acá. Ahí tenía la foto mostrando. Qué bobo. Entonces, esto es lo que quiero agregar con el proceso de curado del acrílico luego. ¿Tá? Y acá están las prótesis terminadas, luego de el proceso de laboratorio con el correspondiente control de oclusión al instalar. ¿Tá? Y ven cómo cambió, ¿tá? Y se parece muchísimo la base de la prótesis nueva a la impresión que tomamos. En este caso está solo el sellado de un lado y del otro. ¿Tá? ¿Se acuerdan que este flanco era finito y cortito? Miren cómo cambió, sobre todo a nivel de las bolsas. La técnica boca abierta, por ejemplo, en este caso tenemos una prótesis parcial, esto es un cromo, ¿tá? Es un esqueleto de cromo con un conector mayor, y estas estructuras que tenemos acá son los que llamados apoyos, que están tallados en los dientes, y son quienes guían a esa prótesis a ir siempre en la misma posición. En el caso de las prótesis parciales, cuando constan de estos apoyos, no hacemos a presión de mordida los rebasados, porque justamente, como acabo de decir hace unos segundos, quienes encuentran la estabilización de la misma son esos apoyos que son los que espacialmente guían a la prótesis. Entonces lo que se hace es todo lo mismo, se eliminan zonas retentivas posibles, y como acá era poquito, se ve que solamente se hizo un control, no se hizo sellado, sino que con el mismo espesor del material de impresión se reprodujeron los flancos, los bordes periféricos, perdón. ¿Tá? Entonces acá está el apoyo correcto de esos apoyos en los lechos, y la prótesis con la impresión en posición. Esa es la diferencia entre una prótesis parcial y una completa, es importante. Respecto a la técnica directa, esto sucede muchas veces cuando se hacen extracciones, ¿tá? Y se coloca la prótesis en el mismo momento. Muchas veces la base de la prótesis que viene preparada del laboratorio por distintas técnicas, que van a ver algunas de ellas en el teórico de inmediata, no condice con cómo quedó la situación a nivel del reborde clínicamente. Entonces eso se compensa tras la interposición, cuando hay espacio, ¿no? Que falta contacto, de un material directamente en boca. Cuando son pequeños espesores se puede hacer, acá no sé si ven en el conector, en parte del conector mayor, un poquito de acrílico, ¿tá?
para recuperar justamente la relación de contacto. Lo que es el rebasado terapéutico y transitorio, o rebasado con acondicionador de tejidos o con rebases blandos, es lo que ustedes más van a hacer en la clínica, tanto con prótesis que tal vez provienen del paciente, que son las que están en uso, ¿tá? O entre sesiones, o si tienen cirugías entre medio, o para tratar tal vez alguna patología paraprostodóntica, ¿tá? Y es la interposición de este material, que es el acondicionador de tejido, en este caso es un rebase blando, en la base de la prótesis, ¿tá? Llevamos a oclusión, mientras la paciente está mordiendo y está tranquilita, hacemos los recortes, ven de un lado, del otro, acá la inserción del frenillo, ¿tá? A presión de mordida, y obtenemos esta imagen, que acá se ve clarito, si bien es del mismo color, como impresionaron las bridas de acá, esta tuberosidad y la derecha también quedaron amparadas en ese nuevo material, es decir, que esa prótesis estaba corta, y de esa manera se recupera la estabilidad perdida. Entonces el paciente se va fascinado, porque aparte como es blandito, el paciente se va contentazo para la casa. El mismo ejemplo en un caso de implantes. Está acá, no sé si se llega a ver, esto es una barra tipo Dolder en una sobredentadura inferior. Ven que la encía que rodea este implante está bien inflamada, ¿sí? Entonces está lleno de placa y sarro. Entonces lo que se optó por hacer fue remover la barra, que ven que acá están los bloques de sarro mal higienizados. Esto generó, sobre todo de este lado, la hiperplasia del margen gingival de ese implante, y se optó por retirarlo, ¿tá? Y hacer la higiene de la zona, y colocarle 2 tornillos de cicatrización con gel de clorhexidina, entre otras cosas, ¿tá? Y ven que al tiempo, la imagen inmediata, y al tiempito, como la encía ya cambió su aspecto, se puso un cicatrizal de cada lado, y este es el rebase temporario, que se hizo de la misma manera que mostrábamos en la escena anterior, ¿tá? Es más, creo que esta es la misma señora que tiene 2 implantes abajo, si la memoria no me falla, y luego se cambiaron por otro tipo de broches, otra conexión, ¿tá? Lo van a ver después en el teórico de implantes. Bien, las reparaciones en sí pueden clasificarse según la superficie afectada, en aquellas que involucran dientes, las que involucran bases, tanto perforaciones como los flancos o la subextensión, combinadas, elementos de retención, remarginados, y lo que es la remonta secundaria, en el cual es una manera que vamos a ver para una reparación, que es el cambio de dientes. Y según su complejidad se pueden clasificar en simples o complejas, con etapa de laboratorio, con y sin impresión. ¿Cómo vamos, chiquilines? ¿Todo bien? ¿Alguna duda hasta acá? No, por ahora. Bárbaro. Bien, no, profe. Bueno, en este caso es una reparación sencilla, que esto es de todos los días, un paciente que se le partió tal vez un dientito, ven que acá, no sé, que se le cayó, se le partió el diente. Entonces, frente a esta situación, lo que se optó por hacer es eliminar el diente, porque ya no tenía forma, no daba para agregar acrílico ni nada, tallar un lecho en esa zona, ¿tá? Ven que se hizo una perforación, y otro diente de stock vino a ponerse en su lugar, ¿tá? Y se modeló y se dio forma y se ahuecó la zona y se modeló el diente, hasta hacerlo llegar a esa posición en la cual estuviera en buena relación con los dientes vecinos. Una vez que se alcanzó esa situación, que ven que lo que hicieron fue no tocar el margen gingival de acrílico, para justamente que no se viera el acrílico nuevo, ¿tá? Se hizo una pequeña llavecita de silicona, ¿tá? Abrazando el diente que lo ven acá, eso, y toda la parte lingual queda abierta. Entonces, luego se posiciona el diente, se carga el acrílico, y esa misma llave posicionadora es la que determina que el diente no se mueva mientras el acrílico endurece, ¿tá? Para que el diente quede pegado. Es una reparación rápida, sencilla, que de repente lleva 20 minutos. Acá está lo que les decía. Con la llave en posición se coloca el diente, y con acrílico en consistencia fluida o después tipo miel, se va cargando por atrás, para que no se venga hacia vestibular y que no me cambie el color estético de la base, ¿tá? Se coloca en agua caliente, a una temperatura de 50 grados, 55 por allí, hasta que endurezca el acrílico, ¿tá? Una reparación bastante rápida y sencilla.
En el caso de las fracturas, que sucede muy seguido, sobre todo en pacientes veteranos que se les caen cuando las lavan, cuando la van a guardar, cuando, no sé, estaba en la mesa y pasó alguien y la tiró. Bueno, en este caso, esta fractura, como ven que tiene una peculiaridad que es ¿qué es esta estructura acá? Que en realidad está repuesta en yeso, pero ven que cambia bruscamente la altura del flanco acá. ¿Qué hay acá? ¿Qué estructura anatómica? Las apófisis genianas. No, las apófisis genianas están medio de costado acá. Esto es el yeso, que en realidad no es un modelo así excelente porque es una llave. Ven que llega hasta acá. No abarca toda la base. Es como una llave de reposición en yeso, que no es un modelo porque no abarca toda la superficie, pero me sirve para posicionar esta prótesis. Acá se inserta el geniogloso. En este caso, en esta paciente, tiene un geniogloso, no sé, que practica halterofilia, hiperpotente, tal es así que genera que el flanco se acorte, porque de lo contrario, si tuviera la misma extensión con la lengua de la paciente al hablar, sacaría la prótesis. Pero eso es una peculiaridad. Acá a la paciente se le fracturó la prótesis, ¿tá? Y lo primero que uno hace cuando recibe una prótesis fracturada es ver si ambos trazos, cuando yo los coloco en posición entre sí, coaptan. Es decir, si yo al reposicionar uno y otro fragmento, logro tener la prótesis en la misma posición, es decir, que fue una fractura limpia, ¿no? Que no se perdió sustancia justamente en ese trazo de fractura. Si eso sucede, yo no necesito de tomarle ningún tipo de impresión al paciente, hago lo que llamamos una reparación de laboratorio directa, o en las clasificaciones como vieron antes, ¿tá? Que no precisa una impresión. Lo que se hace es unir esos trazos de una manera particular. Lo ideal es que, si tienen asistente o bueno, alguien los ayuda, que uno ponga en contacto los dos trazos fracturados y que otra persona les ponga una gota en la parte de la superficie pulida de la prótesis de la gotita, cianocrilato es en realidad el compuesto, esperar que endurezca para justamente que la prótesis recupere su forma antes de ser fracturada. Y con esos trazos en posición, lo que se hace es una llave posicionadora o lo que sería una especie de modelo, ¿tá? Que es esto que ustedes ven acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después van a volver a fracturar la prótesis, ¿sí? Y le van a hacer un bisel de un lado, otro bisel del otro, ¿tá? Ven acá en vestibular lo mismo, a un lado y al otro, para ampliar la superficie de contacto, asperizar la base, mojar con monómero esta zona y preparar un nuevo acrílico para luego colocar unas banditas, ¿no? Acá lo que se colocó fue un alambre un poco grueso, ¿sí? Para reforzar ese trazo fracturado. Si yo tuviera que decir alguna peculiaridad o algo, esto lo hice yo aparte hace muchos años, pero bueno, el alambre me quedó corto. ¿Tá? ¿Por qué? El alambre nos gustaría que se extendiera casi hasta la zona molar, a un lado y al otro, para que quede mejor contenido y evitar que esto se vuelva a fracturar. ¿Ven? Ahí está, acá se ve, se trasluce un poco en el espesor del acrílico el alambre, ¿tá? Y la forma de lo que les decía, y sin yeso capaz que ver mejor, de cómo la lengua modela esta zona. Esta es otra prótesis en la que se hizo esto mismo, el alambre tiene una sección más finita, ¿tá? Pero lo ven acá, o sea, ya le había pasado, o de fábrica ya la hicieron, no, ya le había pasado porque ven acá las vetas de acrílico, ¿tá? Y se partió. Y acá lo que se buscó hacer, como no se podía coaptar las dos partes, porque formaba parte de una prótesis parcial, lo que se tuvo que hacer es usar al paciente como guía, o sea, las prótesis, los trazos fracturarios, colocarlos en posición en boca, unirlos en boca, ¿sí? Y tomar una impresión de arrastre para justamente trasladar esa situación fuera de la boca al laboratorio, hacer un modelo de yeso, una llave posicionadora y también hacer un refuerzo de alambre. Este refuerzo que estamos mostrando acá, que también lo pueden ver o hacer, el alambre se trenza, ¿tá? Como para dar mayor resistencia. Hay distintas opiniones respecto a eso, porque a veces cuando lo hacemos así, si se vuelve a partir, es mucho más difícil de coaptar. Entonces, hay gente que no lo prefiere. De fábrica muchas veces vienen en las casas dentales, pueden comprar
barras que vienen ya prefabricadas, que bueno, se modelan un poquito, para justamente reforzar la superficie palatina. Que en este caso de esta prótesis a placa era cantado que se iba a partir porque justamente en la zona dentaria es más fino el espesor de la base y justamente tiene menor resistencia. ¿Se entendió o se mareó un poco la cosa ahí? Me avisan, ¿eh? Franco o Marco, que son los únicos que me dicen si sí o si no. Bueno, yo sí. Me avisa. Ya les dije como 6 veces. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, acá esta es una fractura compuesta, porque abarca tanto base como diente. Vamos a ir un poquito más rápido. Lo mismo, se vincula con la gotita. En este caso se hizo una llave posicionadora de silicona pesada. Se hizo un bisel amplio, ¿no? Zonas de retención en ambos lados de los dos trazos. Se reposicionó, se colocó acrílico de base, se colocó incluso pigmento por el color de la base, tanto por el lado palatino de la base como en la zona dentaria. Acá lo mismo. En este caso, una paciente con esta situación en la cual se perdió parte importante del flanco. ¿Qué fue lo que se hizo? Se puso esto en boca, se tomó una impresión con una cubeta de stock y alginato. Entonces lo que nos vinimos de boca fue con la prótesis inmersa en el mar de alginato, como quien dice, y sobre eso se hizo un modelo sobre el cual directamente se extendió el flanco de acrílico, lo ven acá, y se enfilaron estos 4 incisivos. Entonces acá ven la cera y los 4 incisivos colocados. Luego de hacer esto se hizo lo mismo que vieron en la primera fotografía del primer caso, que era un diente unitario, pero ahora son más. Y se hizo, a diferencia de en ese caso, con yeso París. Eso nos da mayor contención porque son más dientes, entonces es más probable que se muevan si no están algo fijo. Entonces se colocan esos dientes en las marcas que quedaron en el yeso ya fraguado y se carga el acrílico como vieron por atrás, y en este caso se curó en una hidromufla, que es un aparatito en el cual se coloca la misma agua caliente a la temperatura descripta y a 20 bares de presión más o menos. Eso lo que hace es fomentar que las moléculas del monómero se junten con más partículas de polímero y que por lo tanto la posibilidad de que se generen ciertas no me salen, burbujas disminuye. Es decir, que queda más polimerizado el acrílico nuevo. ¿Sí? Y resulta un aparato de fácil uso porque la reparación tiene que estar unos minutos y no lleva horas como en una mufla convencional. En relación a los elementos de retención, en este caso lo que sucedía era que los 2 retenedores tipo Akers que estaban formados acá en esta imagen no se aprecia, pero yo después les hice un esquema, estaban apoyados en una zona del diente en la cual no estaban por debajo del ecuador dentario porque los dientes están con una inclinación alingual. Entonces, por más que fueran ganchos y se ajustaran, la prótesis no se retenía porque la zona retentiva de las piezas estaba más contragingival. Entonces, estos retenedores que vienen prefabricados, fue lo que sustituyeron a estos retenedores de alambre de sección circular que era con los que venían las prótesis. La prótesis. Se tomó de vuelta una impresión de arrastre con cubeta de stock para tener una posición de los dientes. Se hizo un modelito, en este caso de extensión total de silicona pesada, y acá se elaboró un trayecto donde iba incluido el cuerpo del retenedor, ¿sí? Se cargó acrílico y se metió en la hidromufla. Ven que acá está el manómetro que indica los bares de presión. Entonces, ¿qué fue lo que se quiso cambiar acá? Esta posición. Pasamos de esta posición del gancho a una posición bastante inferior. Si este es el diente, visto de perfil, este gancho de sección circular estaba en esta posición donde no hay panza de diente y logramos trasladar el retenedor en esta parte del diente donde tenía un poco más de panza, o sea que hacía más retención que donde estaba ubicado primeramente. El remarginado, como les decía, también es considerado como un rebasado parcial porque
justamente involucra una parte del borde de la prótesis, por eso recibe ese nombre. El remarginado por excelencia que van a tener que realizar, tal vez, es el de la zona del postdummy, ¿sí? Y es un poco diferente, hay varias técnicas, yo voy a describir la técnica clásica, que es aquella que consta de la realización de 2 llaves de yeso, ¿tá? O a veces se puede hacer de silicona, pero la técnica clásica es con yeso, ¿tá? Y involucra el resellado de la zona afectada, que puede involucrar solamente el postdamming o postdamming y bolsas distovestibulares, como en este caso, ¿tá? Realizar bloqueos y aislar la superficie no implicada, porque este acrílico está procesado y por lo tanto, si no tenemos esos recaudos, podemos generar otro tipo de problemas o fracturas incluso, ¿sí? Y bueno, primeramente lo que se hace luego de resellar la zona con la Godiva es una llave fija, previo bloqueo con cera de zonas retentivas, si tenemos, ¿sí? Y vieron que no necesita ocupar toda la base protésica, sino que cierto margen para que tenga cierta solidez, ¿tá? Se hacen yeso París y se le hacen cuñas, ¿tá? Que sirven para reposicionar. Luego, para que queden enfrentadas con una llave móvil que se echa en yeso piedra, ¿tá? O en silicona pesada, que coapta con esta cuña que ven acá. En este esquema traté un poco de decirles lo mismo. Visto de perfil, si este es el diente y esta es la base de la prótesis, acá este triangulito vendría a ser el espesor de Godiva. ¿Qué sería esta zona acá, más distal, vista de perfil? A ver si se dan cuenta. Postdummy. El postdamín sería lo verde, pero esta zona distal, la parte más distal del postdamín, ¿qué es? ¿Cuál es el límite distal? Bueno, no involucra el teórico. Esta es la línea de la vista de perfil. Este es el límite anterior, o sea que es el límite entre el paladar duro y el paladar blando fijo, ¿sí? Y este espesor es el material de sellado periférico que hacia atrás, como tengo mayor depresibilidad, tengo mayor cantidad de material, ¿tá? Básicamente es eso. Entonces hago una primera llave que tiene esta disposición, ¿tá? No es recta. Es importante que lo hagan con esta inclinación para que cuando yo saque esto y entre el acrílico nuevo pueda fluir, ¿sí? Porque si no se estanca, es como las perforaciones en las impresiones, por así decirlo. Le hacemos la cuña mientras el acrílico está, mientras el yeso está en una consistencia blandita, ¿tá? Entonces tienen la llave y la Godiva, y esto violeta sería la llave móvil. Esta flecha es la llave fija, el sellado y la llave móvil, ¿tá? Que tiene que sobrepasar un poquitito acá para también tener una acción de contención, ¿tá? Luego de removida, ven que acá en el fondo hay Godiva. Esto hay que eliminarlo con mucho cuidado, no con agua hirviendo, porque si no se pega al yeso y no sale más, sino templándolo con agua en la temperatura que hablamos, 50 grados más o menos, un poquito, se saca, después se remueve con algún instrumento, con paciencia. Y lo mismo esta Godiva en la base de la prótesis, ¿tá? No puede quedar nada de Godiva en el acrílico porque si no después se transparenta. Y luego lo que se hace es, se saca la Godiva, como les decía, se coloca el nuevo acrílico, se coloca la llave fija, se ata con gomas o lo que fuera, y va idealmente a una hidromufla para hacer su curado. Y allí queda pronto. En este caso utilizamos la maniobra de remonta secundaria porque esta era la situación del paciente. Unas prótesis recién procesadas, ¿tá? Que tuvieron un movimiento, ¿no? En el procesado del acrílico, tenía este contacto prematuro que generaba esta discrepancia en la oclusión. Ven todo lo que levantaba. Entonces se hizo una remonta secundaria, es decir, que se tomó un registro de relación céntrica a dimensión vertical aumentada, se montó, se cortaron todo el arco, ¿tá? En secciones para volver a armar la oclusión teniendo el antagonista como guía, ¿sí? Ven que acá está toda la base pelada, y luego de que se llegó a una oclusión acorde, se fijaron con cera en este caso, y luego se reposiciona acrílico en esta zona de acá.
y se va mufla y todo lo demás lo mismo. ¿Está? Bueno, estas fotos creo que son de la doctora de Regibus, ¿tá? Tienen bastantes años, pero son muy ilustrativas respecto a recuperar el equilibrio oclusal y muscular. En este caso, una prótesis completa superior con una esquelética parcial inferior, que cuando se maniobraba y se llevaba al paciente a relación céntrica, tenía esta discrepancia a nivel oclusal, ¿tá? Y era un paciente que tenía síntomas de trastorno temporomandibular, y lo que se optó por hacer fue un dispositivo intermediario que se acoplaba a la superficie oclusal de las prótesis inferiores existentes y que podía desmontarse si era deseado. Y con esto se recuperó la relación de centricidad mandibular a una dimensión vertical oclusal establecida, ¿tá? Y se evaluó en el tiempo para dar tratamiento a esa patología articular. Este es otro caso en el cual también una paciente portador de prótesis inferior se realizó, porque tenía justamente dientes inferiores, un dispositivo oclusal de estabilización inferior para, en este caso, recuperar problemas a nivel articular. ¿Tá? Voy un poco más rápido porque si no me voy a retrasar. Prótesis de transición. Son prótesis definitivas que proveen la modificación del terreno a mediano plazo. ¿En qué casos es que podemos llamar a este tipo de prótesis como tal? Cuando tenemos pilares dudosos, previo a una cirugía de modificación del terreno o previo a la colocación de implantes. En este caso, por ejemplo, este caso creo que es del doctor Brembila, que gentilmente me lo cedió para mostrárselos. Es un caso que el paciente tiene estas piezas en las condiciones que ven, que bueno, acá hay inflamación gingival, caries, placa, desnivel de planos, invasión de la lengua, ¿no? Etcétera, de todo. ¿Tá? Entonces lo que se hizo, se tomó una impresión primaria. Esto es un alambre que se modeló para incluirse en la zona donde van a ser vaciados los dientes para que no se partan, que sean más resistentes. Se hizo un modelo con esa primera impresión, sobre la cual se hizo una placa de articulación con ganchos de estabilización para poder posicionarla en boca. ¿Sí? Y se realizó una primera prótesis con la situación que tenía el paciente con los dientes que estaban presentes. ¿Sí? Utilizando esa primera prótesis, se hizo una segunda impresión de la zona del reborde con silicona, ¿tá? Y luego de tener esa prótesis en posición, se hizo alginato y se registró la zona correspondiente al borde periférico y se arrastró, por lo que llamamos de vuelta impresión de arrastre, para vaciar un modelo, que los que ven acá, entonces obtienen el modelo con la prótesis en posición, sobre el cual luego se hizo una cirugía de modelo, que también van a ver en el teórico de inmediata, es decir, que los dientes del paciente se cortaron para ser agregados a la prótesis que se hizo inicialmente. ¿Sí? Esto es lo que ven acá, justamente. Esta era la prótesis inicial, y estos son los dientes que fueron agregados, ¿tá? Tras cortarlos en el modelo, y vinculados con cera, como ven acá. ¿Sí? Sobre eso se hizo una llave, ¿tá? Entonces esto es visto del otro lado, esto es visto de la superficie pulida, esto es la superficie basal de la situación de los dientes enfilados, y el agregado de acrílico tras las extracciones, colocando la prótesis en posición. ¿Sí? ¿Se entendió o se mareó mucho? Bien. Cambio de broches y sobredentaduras, el mismo principio. ¿Tá? Acá es son dos bola touch en implantes, y se salió la cazoleta, que es justamente lo que contiene el aro de retención, que es esto negrito que ven acá adentro. Entonces se ahueca la prótesis para que tenga lugar esto y el acrílico que se tiene que colocar en posición. En este caso, la precaución que se tiene que tener es, primero y muy importante, que no les pase de olvidarse de hacer una perforación en la base de la prótesis para que el acrílico nuevo que se coloque fluya y no se contenga, porque si no tiene por dónde escapar, lo que va a generar es modificaciones en la relación de contacto con la zona del reborde, o irse hacia lugares bastante difíciles luego de retirar. Y el acrílico, una vez que endurece, no sale. Y muchas veces, si les pasa de olvidarse, la prótesis queda trancada en boca y tienen que perforarla puesta en posición. O sea que no se olviden de hacer esta perforación.
¿tá? Se coloca un elemento de separación o de aislación, en este caso fue un pedazo de guante, pero puede ser goma dique o similar, entre el Volatach que sale del implante y el mecanismo de retención, que en este caso es un brochecito con una goma. ¿Tá? Se coloca entre esas dos partes y luego se coloca acrílico y se va a presión de mordida. ¿Sí? El cambio de base es el procedimiento mediante el cual se sustituye todo el acrílico de una base protésica por el acrílico nuevo. ¿Tá? El nombre es bastante orientador. Conservando las piezas dentales que porta la prótesis inicial. Las indicaciones de este procedimiento es tanto en prótesis viejas como en prótesis nuevas, y se utilizan diversos mecanismos antagonizadores. En la literatura se describe el duplicador de Hooper o Jectron, la puesta en mufla o un articulador. Entonces, la técnica clásica consiste, ven que este acrílico tiene una apariencia rara, fea, diferente, está como blanco. Todos estos son burbujas, ¿tá? Porque el acrílico fue mal procesado en mufla. Entonces sale con este aspecto en lugar del clásico que ya han visto en otras fotografías. Entonces lo que se hace es hacer una ranura, ¿tá? Que pasa por debajo de cada uno de los cuellos dentarios, ¿sí? Con profundidad suficiente hacia, digamos, lo que es el talón del diente, tanto del lado vestibular o lingual, en este caso porque es inferior, ¿sí? Pero no llegan a pasar del otro lado, o sea, hacemos la profundización en un lado y en otro, pero dejamos un hilito, como quien dice, de acrílico en el centro. Y cada tanto, luego de hacer esa ranura, hacemos perforaciones que sí pasan de lado a lado. ¿Esto para qué es? Para que una vez que se procese o se someta a la parte justamente en la cual se retira el acrílico viejo por el nuevo, pueda partirse, porque si no, no sale. Ven acá la ranura. Y luego de hacer lo que les acabo de mencionar, se encera, se coloca cera, porque si no pongo nada acá, después, cuando yo haga mi cámara de moldeo, me va a quedar igual. Entonces tengo que rellenar con cera, se toma la impresión, porque en este caso tenemos que sí o sí hacer un control de la base, que ven acá todo lo que faltaba, ¿tá? Acá tiene una pequeña zona de sobrecompresión, pero el resto de la impresión, ven qué linda que está, se trasluce todo el borde periférico, la silicona, ¿tá? Y va a la misma cámara de moldeo. Entonces cuando yo coloco en la mufla y proceso los yesos y luego abro, ¿tá? Me va a quedar de un lado la base con el acrílico viejo que quiero cambiar y en la otra me van a quedar los dientes. Los voy a visualizar justamente por su aspecto del talón. Esto es un duplicador de Hooper, ¿tá? Y esto es lo mismo que se hace en un articulador. Mismo concepto. Prótesis de urgencia. Según Saizar, es la que realiza un odontólogo en un lapso de 2 horas y media a 3. Eso obviamente es relativo, pero básicamente es un tipo de prótesis que se utiliza para reducir al máximo los tiempos de elaboración de la misma. Es decir, utilizamos técnicas en las cuales, por ejemplo, realizamos el enfilado en boca directamente para evitar el modelo antagonista y el montaje. El enfilado en boca sobre acrílico con acrílico auto acelera aún más los tiempos. Se enfilan los 6 u 8 dientes anteriores y luego se modelan bloques de acrílico posteriores, color diente, o se pueden utilizar también en algunos casos arcos anteriores preestablecidos. Son aquellas prótesis entonces que se construyen y son instaladas en un corto periodo de tiempo por distintas razones, ya sea porque los pacientes requieran un tratamiento rápido y sencillo, o para tratamiento de patologías agudas del sistema neuromuscular o del ATM, por pérdida de prótesis en uso, o en pacientes que deban ser sometidos por motivos terapéuticos, como enfermedad periodontal, trasplante de órganos, radioterapia de cabeza y cuello, a extracciones múltiples que los llevarán en un tiempo breve al dentulismo parcial o total. Y también por motivos estéticos y o funcionales o psicológicos. Bueno, entonces básicamente es lo mismo. En lugar de hacer los pasos clásicos, vamos a ir achicando tiempos, como los mismos conceptos que vieron en prótesis simplificada, ¿tá? Haciendo de repente impresiones, ¿tá? Una llave de yeso, modelo, base de acrílico autopolimerizable en la cual se elimina cera, rodete de cera, registros de dimensión vertical y relación céntrica, montaje, enfilado y articulado y prueba. ¿Tá?
Luego eliminamos la cera, fijamos con acrílico auto, pulimos, instalamos y hacemos un rebasado temporario, porque lógicamente como achicamos pasos, tal vez la relación de especificidad de la base con el terreno no sea la misma. En este caso, por ejemplo, ven que sobre el modelo de trabajo inicial se hizo una placa de articulación con apoyos oclusales. Ven que por más que sea algo urgente, no dejamos de tener en cuenta aspectos importantes desde el punto de vista del diseño. Los apoyos justamente para evitar la intrusión de esta base libremente en ese reborde. Y directamente luego con acrílico auto se fijaron las piezas protésicas posteriores que fueron enfiladas directamente en boca. Este otro caso, por ejemplo, ya tiene algunos años, es un caso de una paciente que vino al consultorio. Miren lo que era el estado de esas piezas. Esto era una prótesis fija, siempre hago el mismo chiste, sarro soportada, no saben lo que era esto cuando se sacó. Entonces yo tenía miedo de al tomarle una impresión venirme con todos esos dientes. Entonces lo que optamos por hacer fue hacer como una especie de sellado con una cubeta de stock, para contener el alginato de la impresión. Se tomó la impresión y se vació directamente acrílico en las oquedades de los dientes, que vinieron en la misma. Luego recién se hicieron las extracciones. Acá está, esto es el acrílico color diente, y el modelo que se vació con esta misma prótesis duplicada en acrílico. Sobre esto mismo se extendió con acrílico autocurable y luego se rebasó en boca. Esto está desprolijo porque también es el rebasón inmediato. Pero la paciente se fue con algo similar a lo que tenía y estable. Este caso también tiene bastantes años, es un caso que describía el doctor Fuentes, en el cual se enfilan directamente los dientes anteroinferiores, se hicieron retenciones para hacer una piezografía, se tomaron los registros de oclusión y se duplicaron luego en acrílico las piezas posteriores. Entonces una prótesis de urgencia encima piezográfica. Los reciclados. La palabra lo indica, que es la transformación de una prótesis en uso y tiene por objetivos acondicionar los tejidos de soporte, mejorando la extensión, soporte y retención para mejorar la estabilidad, restaurar las funciones, devolver la armonía y la salud, y adaptar el sistema neuromuscular de un paciente a una dimensión vertical de oclusión, a una nueva posición de los dientes, a una nueva distensión del cuerpo protésico. Corregir defectos estéticos, y muchas veces depende de la inventiva de cada uno de combinar distintos tipos de técnicas como las vistas anteriormente: rebasados, remarginados, cambios de base, piezografía, equilibrio oclusal, etc. Este es el caso de un paciente joven, con trastornos psiquiátricos, ¿sí? Que ven que tiene una situación de la lengua que compromete muchísimo la estabilidad de las prótesis que tiene en uso. Ven la pérdida de plenitud que tiene, tanto de un perfil como el otro, y cuando el paciente está en reposo, como no se visualiza el bermellón del labio. Un paciente joven, 45 años. No tenía posición la prótesis que tenía, entonces lo que se hizo fue un primer control de asentamiento que no arrojó ninguna zona retentiva, por eso ven todo el espesor del alginato. Sobre eso se hizo un primer modelo en el cual se realizaron también cuñas para hacer una llave de silicona y poder posicionar esta prótesis en el modelo o llave de yeso posicionadora, porque en esta situación lo que se hizo fue agregar acrílico luego de retirado el alginato para recuperar la posición de la base. Ven que acá están las mismas cuñas reproducidas en este caso en silicona pesada. Ahí está una cuña, ahí está la otra. Entonces, ven acá el acrílico que fluyó con la llave posicionadora en su lugar. Entonces acá ven, esta era la base vieja y esto no lo ven de perfil, pero si lo vieran, la cantidad de acrílico que se ganó en altura. Entonces, con esta nueva posición de una prótesis ubicada espacialmente respecto a la oclusión, que fue lo que se hizo, se tomó una impresión de arrastre para justamente relacionarlo con el resto de su boca. Acá ven todos los acrílicos. Sobre esta impresión se vació un modelo y se extendió la base, que es lo que ven acá, por eso ven otro color, y luego recién de eso se hizo el sellado periférico, se tomó la impresión de la zona de la brecha y luego otra impresión de arrastre para poder hacer un correcto sistema de retenedores.
¿tá? Acá ven la situación inicial y la final del paciente. Acá no se aprecia, pero en la próxima sí, cómo cambian los perfiles. Esta es la situación inicial del paciente y esta es la final. Ven cómo recuperó bastante y mejoró la situación a nivel facial de un paciente que ya de por sí se fue riendo ese día, Nicolás, su vida bastante compleja por su situación psicológica. Como conclusiones, entonces, chiquilines, perdón que aceleré ahora al final, pero me retrasé al principio y no quería pasarme mucho de la hora. Cada paciente debe saber que sus prótesis sufren desgastes y no son irrompibles, que mantenerlas en buen estado higiénico exige gran esfuerzo personal constante, que los maxilares cambian y por lo tanto cambian las relaciones con las bases, y que dentro de ciertos límites el odontólogo puede auxiliarlo mediante reparaciones, retoques, reajustes y reacondicionamientos pequeños o grandes. Los pacientes que son portadores de prótesis necesitan atención regular con fines de mantenimiento. Esa atención se puede dar únicamente por medio de educación al paciente y un programa de citas regulares. La satisfacción de nuestros pacientes entonces es nuestra meta número 1 y en muchas ocasiones debemos demostrar nuestra pericia y dar solución definitiva en la primera cita que concurre el paciente. Para esto se necesita, además de conocimiento y contar con los materiales necesarios, una dosis de iniciativa, decisión e imaginación para poder sobrellevar el tratamiento. Bien, si no tienen preguntas, eso fue todo por hoy. De vuelta, disculpen que me pasé unos minutitos, ¿tá? 9 exactamente. Y bueno, si quedó alguna duda de alguna parte en particular del teórico, me lo hacen saber. Profe, yo tengo una duda. Diga. En tema de tiempos, tiempo clínico, Sí. algunas cosas que tú mencionaste me da la impresión que se pueden hacer en una sola sesión, pero hay otras que me dan la impresión que no. ¿Puede ser? ¿O me Claro, equivoco? viste cuando hablábamos de las clasificaciones de los tiempos, se Sí, clasifican en 1 o 2 tiempos o en un tiempo clínico, es decir, esto que tú estás diciendo, que en el mismo momento yo le puedo dar solución o que lo puedo hacer esa etapa, o que a veces eso tiene que ir al laboratorio. y Todo en lo que este va al caso, laboratorio es tiempo que no es de clínica, que a veces si yo cuento con un laboratorio próximo, en un servicio grande o un hospital o una facultad o lo que fuera, puedo de repente hacerlo el mismo día y hay veces que no. eso te iba a preguntar, en este caso el paciente se tiene que ir sin la prótesis. Y a veces sí. Pero por eso todas las maniobras que vimos, que son maniobras que tratamos de que sean rápidas para que justamente el tiempo que dista entre una cosa y la otra sea el mínimo. Está muy bien la observación. Pero sí, muchas veces el paciente, a veces embromamos ahora en tiempos de pandemia, está bueno hacer reparaciones o hacer esos cambios grandes bruscos porque el tapaboca tapa. Pero sí, a veces, por lo menos unas horas, el paciente tiene que quedarse sin la prótesis. Ahí va, gracias. No, por favor. ¿Alguna pregunta más, chiquilines? Bueno, muy bien, Pablo. Bueno, perdón, Germán, que me pasé, me endulcé al principio y me di cuenta después que Está me bien. había pasado. ¿Está? Para que le doy detener a la Sí, grabación. cortá esta parte. Vale. Chao.